Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar este tema del marco lógico o de la metodología del marco lógico en una versión como más bien restringida, no es una versión ¿cómo se llama? Completa. Para eso les dejé los manuales, pero vamos a utilizar algunas partes clave de este tipo de metodología para afinar los procesos de diseño. O sea, lo primero que tenemos que, de lo primero que tenemos que hacernos cargo es de esta pregunta: ¿qué es un marco lógico? ¿Qué es? Y la respuesta viene desde los manuales y en particular un manual que es de la CEPAL, que dice básicamente que es una herramienta que se utiliza para el encauzamiento en forma correcta y especialmente en forma eficiente de los proyectos. El diagnóstico que se hace en este texto de la CEPAL es que normalmente los proyectos fracasan porque están mal formulados, porque no están bien definidas las maneras de la evaluación, y especialmente porque no se definen los parámetros adecuados para ver si lo que se está realizando es o no funcional al problema que se pretende resolver. Porque todo proyecto, como lo hemos conversado en otras ocasiones, todo proyecto lo que persigue es la solución de un problema, y el proyecto para la solución de un problema propone un camino. Entonces es clave hacerse dos preguntas. La primera es si el camino que se está seleccionando es o no el adecuado. Eh, y bueno, la pregunta anterior también es que si el problema que se está tratando de resolver es un problema real y que merece la pena seguir, digamos, merece la pena intentar resolverlo. Suponiendo que el problema está bien hecho, bien formulado y que corresponde efectivamente a una necesidad de la institución, entonces la pregunta que sigue es cómo resolverlo, y se hace un planteamiento. La premisa de todo esto es cómo saber si ese procedimiento está bien hecho, si corresponde o no corresponde, si es viable o no es viable. Y después, ¿cómo saber si el procedimiento consigue o no consigue realmente resolver el problema? Si con lo que se está realizando se puede o no se puede resolver el problema, si con lo que se realiza es o no, digamos, adecuado. Entonces, según la CEPAL, estas dos o tres preguntas que yo le he formulado con la práctica tradicional o la práctica habitual que la misma CEPAL diagnostica, no se estaba consiguiendo digamos, ser eficiente y eficaz en la resolución de los problemas. Por esas razones que se diseña este procedimiento, ¿no? Y que se transforma finalmente en una herramienta. Entonces, el marco lógico es, como le decía, una herramienta que facilita el proceso completo de un ciclo de un proyecto, que parte desde el diseño, la ejecución y la evaluación de sus resultados. Eh, También esta herramienta se centra, se construye a partir de lo que se quiere conseguir. Es decir, se fija un camino a partir de la meta. Esto es como el currículum basado en competencias. Yo hago un diseño curricular cuando determino cuáles son las competencias que quiero conseguir. O yo también diseño una estrategia metodológica en función de los objetivos que quiero conseguir. Acá también. En este proyecto, este tipo de proyectos se orientan en la consecución de objetivos, pero a los grupos que son beneficiarios. O sea, todo mejoramiento evidentemente está vinculado con alguien, con un grupo de personas. Sean estas personas en el ámbito escolar, estudiantes, sean docentes, sean padres, en fin, lo que sea, pero son personas.
Entonces, y además provee de una forma de preparación del diseño que es estrictamente lógica. De ahí viene el nombre, evidentemente, pero que tiene una estructuración lógica en el sentido epistemológico, si ustedes quieren, del término. Lo lógico es aquello que se orienta hacia la deducción. La estructuración lógica tiene que ver con la estructuración de la matemática, ¿no? O de las ciencias duras, en donde hay procesos de derivación de consecuencias, procesos de deducción de cuestiones que se basan en la causalidad. Si hago esto, ocurre esto, y esto ocurre porque hago esto. Entonces ahí hay una construcción que responde a esa concepción de las cosas, que es, como les decía, muy anclada en lo causal, en los elementos, si ustedes quieren, positivistas de cómo entender las cosas. Entonces, desde esa perspectiva es que se considera que esto es una planificación que obedece a la lógica más tradicional. Aquí no hay un tincómetro, aquí hay evidencia. Y las cosas que se realizan es en función de evidencia. Eh, y además, este procedimiento lógico y sistemático se emplea para el diseño, para la implementación, para el monitoreo y la evaluación de los proyectos. Una de las falencias más grandes de la generación de proyectos es en la fase de evaluación. Es un problema siempre la evaluación de proyectos. Y aquí se trata de encontrar algo que pueda ayudar a resolverlo. Bueno, entonces la metodología del marco lógico se incorpora en el diseño de un proyecto, en la ejecución del proyecto, en el establecimiento de procedimientos. Aquí todo se define para la evaluación intermedia y también para la evaluación final. Ahora, respecto de la evaluación final, aquí podemos acuñar un concepto que es muy importante, que tiene que ver con la nomenclatura de los proyectos. Eh, la, mm, la evaluación final es, si ustedes quieren, la construcción de un delta, un delta, una variación, que es la variación entre la situación final menos eh, la situación inicial. Es decir, todo proyecto, este es un delta, la letra griega delta, y esta letra. Todo proyecto tiene lo que se denomina una línea de base, ¿no es cierto? Una línea de base. Y la línea de base es algo que se mide. Por ejemplo, puede ser la línea de base que el 20% de los niños de primero medio, ¿no es cierto?, tienen un rendimiento superior a 6 en matemática. Esto es mi línea de base. El 20% de un total tiene un rendimiento superior a 6.0 en matemática. Y yo lo que quiero es que ese rendimiento sea mejorado, porque yo asumo y defino esto como un problema. Entonces, o dicho de otra manera, el 80% tiene un rendimiento inferior a 6.0. Esta es la línea de base, desde aquí se parte. Y yo defino a dónde quiero llegar. Entonces yo digo, mire, para poder llegar o sea, voy a implementar una serie de acciones que me van a permitir que este 20% pase vamos a decir, a un 40%. O sea, que el 60% sea solamente inferior a 6. Entonces, el delta en este caso es igual a el 40 menos el 20. O sea, esto es igual a un 20%. O sea, hay una separación en 20 puntos porcentuales de la línea de base. Y esto es el elemento que yo me fijo para la evaluación final del proyecto. Y esto es lo que se denomina el impacto. En todo proyecto esto debe estar definido, hasta dónde quiero llegar.
qué es lo que quiero conseguir. Y aquí uno define el impacto, ¿no? El impacto del proyecto. Esto es lo que se refiere a la evaluación final. Y esto es muy relevante porque esto me obliga. O sea, aquí yo fijo de inmediato un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Subir 20 puntos porcentuales el rendimiento en matemática, considerando la nota 6.0. O sea, que el 20%, que es subir, migrar desde el 20% al 40% de rendimiento superior a 6.0 en la asignatura de matemáticas de primero medio. Ahí tengo mi objetivo a conseguir en el proyecto. Entonces, eso me ordena todo el proceso. Y yo, a partir de eso, hago un diseño, a partir de ese diseño ejecuto, voy haciendo evaluaciones intermedias. O sea, ¿qué significa esto? Aquí voy monitoreando, voy monitoreando lo que estoy haciendo, ¿no? Y este monitoreo me sirve para tomar decisiones. O sea, decisiones, no sé si estoy escribiendo bien decisiones, es SC creo que es decisiones. Me sirve para... Ah, De, sí. de decir, de decir. Acá lo había escrito bien al principio. Ok, gracias. Decisiones, ahí. Gracias. Entonces, me sirve para tomar decisiones en el camino, cuando estoy en la ejecución, me sirve para corregir situaciones que vayan ocurriendo en el camino. Para eso me sirve la evaluación intermedia. Ahora, como parte fundamental, por cierto, del diseño, como parte fundamental, nosotros hemos hablado ya bastante de esto, está el diagnóstico. Nosotros necesitamos hacer un buen diagnóstico, porque si no tenemos un buen diagnóstico, no podemos hacer un buen diseño. Eso es evidente. Y como parte del diagnóstico, y bueno, ya dijimos que para hacer un buen diagnóstico, o para hacer diagnóstico, como vimos la semana pasada con los trabajos de colegas de años anteriores, yo puedo usar métodos de investigación, y esto puede ser cualitativo y cuantitativo, y esto lo que persigue es formular un problema a abordar en mi proyecto. Ahora, ¿de qué manera de qué manera interviene acá el marco lógico? Lo vamos a ver enseguida. El marco lógico puede intervenir también directamente en la formulación del problema, y también interviene no solo en la formulación, sino que también en instalar una visión completa y compleja de ese problema. Entonces, la Hacer metodología... Sí, una pregunta antes que pase al otro. estoy escuchando, dame nomás. Cuando usted propone ahí el impacto, por ejemplo, el innovador, en este caso el que proyecta, ¿no? La innovación, se propone un 20%, ¿no es Sí, cierto? sí. Ya. ¿Qué sería significativo? O sea, cuando una cifra es significativa en una innovación, porque muchas veces se habla de los 10 puntos, por ejemplo, pasar 10 puntos porcentuales, Sí. y sería significativo, o por lo menos lo que dice el CIMSE y otras mediciones. Si no se alcanzara el 20% y se alcanzara un 15% o se alcanzara un 20%, sigue siendo igual un cambio significativo cuyo impacto puede ser medido de manera positiva, o si no se alcanza el objetivo planteado por el innovador, sigue siendo un impacto negativo. Es bien complicado definir una respuesta única. Yo creo que no hay una respuesta única. Depende de las condiciones, las circunstancias, depende de un montón de cosas. Depende de la construcción de la línea de base, depende de factores internos, factores externos, depende de muchas cosas. Y también de la teoría. Y también de la teoría. Por eso es que los impactos tienen que ser correctamente definidos, no es llegar y poner una cifra a cualquiera. Tienen que estar debidamente justificadas, y por la vía especialmente en ámbitos más académicos, por la vía de investigaciones, de estudios y de elaboraciones teóricas respecto de lo que estamos tratando. Evidentemente que si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si queremos subir el CIMSE, por decir algo, uno tiene que observar las evoluciones CIMSE en procesos exitosos.
o que se califican como exitosos. Y si la evolución en un proceso muy exitoso de un año a otro implica un aumento, no sé, en un 10% del rendimiento de la prueba CIMSE, aspirar a un 20% es un poco iluso. Es un poco iluso. Eh, pero sí se puede aspirar a un 10 o un poco menos, dependiendo de las condiciones de la institución. Entonces, la definición del objetivo del impacto tiene que ser una definición basada en evidencia y basada en estudio. Tiene que ser algo completamente razonado, porque si no, no hacemos trampa nosotros mismos. Siguiendo el mismo ejemplo, si en los proyectos exitosos se ha llegado a un 10% de aumento en el rendimiento y yo en mi proyecto planteo que voy a conformarme con un 2%, estoy yéndome al otro extremo, o sea, me estoy yendo me estoy poniendo en una situación en que posiblemente podría esperar un mejor rendimiento, un mejor impacto o una mejoría más significativa. Entonces, digamos, esta definición es una definición relativa y la calificación o no de éxito depende, o sea, a ver, en estricto rigor, en un proyecto, la definición del éxito es cuando se consigue la meta. Esa es la definición de éxito. Si no consigo la meta, el proyecto no fue exitoso. Pero la definición de esa meta tiene que ser una buena definición, una definición apropiada, argumentada, bien razonada, contingente, y todos los calificativos y otros calificativos que uno le pueda poner. Bueno, dicho lo anterior entonces, esta metodología, como decíamos, fue elaborada para mejorar la planificación de los proyectos que son carentes de precisión, para mejorar el éxito de los proyectos y además para proveer de bases objetivas para comprobar que lo que se planea, para comparar lo que se planea con lo que efectivamente sucede. Esto es clave. Esto es clave. O sea, esto es para efectivamente eh, acercarnos lo más posible a lo que está realmente ocurriendo. O sea, ver claramente, observar claramente lo que está ocurriendo respecto de lo que yo estoy planeando. Un minutito, por favor. Un minuto. Ya, que había dejado la puerta abierta y había mucho ruido afuera, me estaba molestando un poco. Bueno, entonces seguimos con esto. Las ventajas de este procedimiento, ¿no es cierto?, es que primero que todo aporta una metodología. Aporta una metodología y dentro de la metodología hay una terminología. O sea, esta técnica define conceptos que le son propios o le son propias, ¿cierto? O sea, desde ese sentido es una cuestión más bien completa. Tiene una forma y un formato para planificación, o sea, tiene formas de trabajo y formas de expresar ese trabajo en cuestiones gráficas. Suministra una forma analítica eh, que, que, que resulta común. ¿Y qué significa esto? Esto también es importante. Con esta metodología, especialmente eh, por esta lógica de tener un formato, ¿no es cierto?, una terminología, ¿no es cierto?, me provee de todo lo que aquí denomina un temario analítico común. ¿Qué significa esto? Que tenga un temario analítico común. Significa que cualquier persona que conozca en la metodología del marco lógico puede evaluar un proyecto. Aquí ya aquí no hay zonas grises en la planificación y en la evaluación. O sea, en la planificación es un documento en el fondo, es una promesa, si ustedes quieren, llevándolo al término de la ontología del lenguaje. Esto es una promesa que como toda promesa se puede verificar si es o no efectiva. Entonces, la forma de verificación la puede hacer en un proyecto bien diseñado cualquier persona, porque el mismo proyecto provee su manera de evaluación. Por lo tanto, desde esa perspectiva, plantea una forma analítica de los resultados que es común a cualquier persona que
presentar. Es decir, yo les puedo entregar a ustedes un proyecto y yo lo puedo ejecutar, cuando a ustedes les entrego la formulación del proyecto, les estoy entregando las herramientas para evaluar lo que yo estoy haciendo. Más allá de que participen o no en la ejecución del proyecto, eso es indiferente. No importa si no participan, pero sí lo pueden evaluar. Bueno, y además, desde esa perspectiva, es un trabajo que está anclado en una técnica, o sea, que escapa a la subjetividad, o más que la subjetividad, a la, ¿cómo se llama? Cuando uno hace algo impulsivamente, a la arbitrariedad. Está anclado en términos mucho más técnicos. Ahora, las etapas de este método, bueno, la primera etapa es analizar a los involucrados. ¿Qué significa esto? Nosotros, en la primera parte del método, analizamos a todos los personajes que están involucrados, sean estos personas o sean instituciones, en la problemática, en el ámbito para el cual estoy planeando hacer un proyecto. Plantea hacer un análisis de eso. También, como segunda etapa, a partir del análisis de todos los elementos involucrados, el método construye lo que se denomina un árbol de problemas y un árbol de objetivos, que es una explicitación gráfica y analítica de la configuración de la situación problemática. Luego de esto, a partir de esta configuración, se realiza un análisis de estrategias y se definen estrategias, entendiendo como la estrategia como ¿cómo se llama? Una sucesión de acciones que apuntan a la resolución de aspectos que son fundamentales para poder resolver el problema planteado. Lo repito, la estrategia es una sucesión de acciones que no son cualquier acción, sino que son una sucesión de acciones que están planeadas, debidamente planeadas, que se plantean con elementos de monitoreo bien pensados y bien diseñados, y que están al servicio de algún ámbito o de alguna componente fundamental para la consecución de mi objetivo general del proyecto, que no es otra cosa que resolver el problema que yo detecté. Entonces, la estrategia es importantísima, porque al final el proyecto, ¿qué es? Sino otra cosa más que una sucesión de acciones, una sucesión de actividades, de tareas, una sucesión de cuestiones que tengo que realizar. Entonces, yo tengo que definir esas acciones. Y lo que es equivalente es a definir la estrategia. Luego está la construcción de una matriz de planificación que me sirve para hacer seguimiento y me sirve para hacer una evaluación final. En esta matriz de planificación es que se plasma todo el proyecto. Aquí está el proyecto definido y estructurado, porque la matriz de planificación me va a mostrar todas las acciones, me va a mostrar qué tipo de acciones van a hacer, me va a mostrar cómo yo voy a darme cuenta que esas acciones van en el camino correcto y cómo yo le pongo a esas acciones le pongo una impronta en términos de que cuando yo me voy a cerciorar de que esa acción está siendo ejecutada como el proyecto necesita que sea ejecutada. Aquí van los indicadores. Por ejemplo, si yo quiero hacer voy a inventar si yo estoy en capacitación, por ejemplo, si la acción es hacer una capacitación, entonces yo digo, ya, voy a hacer una capacitación dirigida a docentes de matemáticas para mejorar los rendimientos escolares utilizando una metodología basada en proyectos. Entonces voy a hacer una capacitación de aprendizaje avanzado en proyectos para los profesores de matemáticas para aplicarlos en la unidad de, qué sé yo, no sé, de geometría, en séptimo básico. Entonces yo planeo esa acción. Pero no basta con decir que voy a hacer esto. Aquí la pregunta es, ¿cómo yo sé
que esta acción va a servir para lo que yo necesito que sirva. Entonces yo a esta acción le pongo características. Yo digo, esta acción tiene sentido solo si el 80% de los profesores del departamento de matemáticas participan. Porque si no participa el 80% de los profesores de matemáticas de la escuela o del departamento de matemáticas, esta acción no sirve. Entonces ahí yo le pongo una exigencia a la acción. O sea, a esta capacitación va a ir el 80% de los profesores. Pero la, pero la pregunta que sigue es, ¿basta con que vaya el 80% de los profesores para que esta acción me sea útil? Y yo le puedo decir, no, no basta. ¿Por qué no? Porque puede venir el 80% de los profesores y no entender nada. Porque yo lo que necesito es que los profesores posteriormente apliquen la teoría, apliquen la metodología o el aprendizaje basado en proyectos. Entonces yo lo que necesito es que luego de la capacitación o en la capacitación asista el 80% de los profesores del departamento de matemáticas y que a lo menos el 70% de ellos apruebe el curso. Y de esa manera yo me doy por satisfecho con la acción, solo de esa manera. Y ahí yo le planteo cualidades a la acción, cualidades que tienen que ver con calidad, con la calidad de la acción y con la necesidad de que la acción tenga las características que yo requiero que tenga. Entonces, bueno, eso es la construcción de la matriz de planificación, seguimiento y evaluación, que es el núcleo del proyecto. Ahora, en lo que se refiere al diagnóstico del problema, aquí lo que hay, digamos, lo que se involucra en esto, son muchas veces personas que están involucradas, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el análisis de la situación. Son las situaciones institucionales que tienen que ver con contexto de la institución, las relaciones en su interior, y también tiene que ver con recursos disponibles. Aquí yo pongo solamente 3 variables, pero que estas 3 variables en su conjunto me pueden ayudar para hacer un buen diagnóstico respecto del problema que yo tengo. Lo que se traduce en lo siguiente, que yo puedo tener, por ejemplo, diagnosticado acá que mi problema es de rendimiento educacional, de rendimiento escolar, cualquier área, vamos a seguir con la matemática. Entonces yo esta situación problemática la puedo enfocar desde la perspectiva de los alumnos, profesores y directivos, y aquí tengo la dimensión personas involucradas. Lo puedo analizar desde la situación institucional, contexto y relaciones, que se puede traducir en tipo de colegio, las normas del colegio, reglamentos, prácticas. O también lo puedo vincular desde la perspectiva de los recursos disponibles y que esto se traduce en medios didácticos, equipamiento o remuneraciones. Entonces, el afinar la mirada del problema es fundamental y es parte de la fase diagnóstica, porque si yo lo afino, voy a tener un mejor diagnóstico y por lo tanto un mejor proyecto. Entonces, para el análisis de los involucrados, sean estos involucrados están estos involucrados personas, instituciones o situaciones, vale la pena hacerse algunas preguntas como las siguientes. ¿Quién está directamente afectado por el problema específico que se está analizando? ¿No? Si mi problema es el rendimiento en matemáticas, ¿quiénes son los que están directamente afectados allí? ¿Cuáles son los intereses de las personas que aparecen como involucrados, que tienen alguna relación con el problema? Intereses. Porque yo puedo decir, mire, en matemática o en el rendimiento matemático, o para resolver el rendimiento en matemática, yo puedo tener como aliados y aliadas a los docentes, porque ellos están interesados en que esto se solucione. O no. O puedo tenerlos como no aliados, pueden ser obstaculizadores de lo que yo quiero conseguir. Porque perfectamente puede ser que los docentes sientan que en realidad no hay mucho que hacer, porque la situación no va a cambiar. Entonces no tienen un mayor interés en hacer algún esfuerzo, algún proyecto, algo por el estilo. Entonces,
esta es una pregunta completamente válida. La otra pregunta válida es cómo es percibido este problema dentro de la institución, por parte de distintos actores de la institución. O sea, el rendimiento en matemáticas. ¿Cómo lo percibe, por ejemplo, la comunidad de padres de los estudiantes de séptimo básico, ya que estamos ahí? ¿O cómo lo percibe el equipo directivo? ¿Cómo lo perciben los propios docentes? ¿Cómo lo perciben los propios estudiantes? Porque a partir de esas percepciones uno también puede ir enfocando el problema. O sea, podría perfectamente diseñar el grupo objeto del proyecto a partir de un análisis de ese tipo de percepciones. Ahora, también la importante puede ser determinar que estos distintos grupos de personas que uno asume o presume que están involucrados, de qué manera se involucran con el problema. Si se involucran positivamente o si se involucran negativamente. Es decir, si son facilitadores o, o en el sentido de que comparten la visión problemática que se está expresando, o son personas que no la comparten, que incluso podrían ser personas que no quieren que se produzcan cambios y que les es cómodo o que creen legítimamente que la situación como está en realidad no es un problema. Entonces ahí hay que hacer ese tipo de preguntas. Cada grupo, ¿qué es lo que está aportando? ¿Cómo está mirando la situación? Ver también las responsabilidades que tienen dentro de la organización algunos de estos grupos. Si son grupos de presión, grupos de poder, o si son grupos que están dentro de la estructura jerárquica de la institución, si hay liderazgo, si no hay liderazgo, en fin. Pues yo puedo tener, por ejemplo, la impresión de que dentro del equipo de profesores del departamento de matemáticas hay un gran interés porque hay una persona en particular que ejerce una influencia importante en el grupo. Entonces ahí haga un análisis de liderazgo. O sea, en ese grupo hay un docente en particular que es muy respetado y que por lo tanto yo lo debería tener estratégicamente como aliado para lo que yo quiero realizar. O al revés. O sea, que puede ser un líder, pero un líder en la otra dirección, que puede ser un líder que en realidad las personas lo escuchan y lo que escuchan de ese líder es que en realidad no hay que hacer cambios y por lo tanto no es necesario hacer ningún esfuerzo como se está planteando. Otro aspecto también son los beneficiarios. ¿A quién beneficiaría la mejora de esta situación? ¿Quiénes serían los más interesados o interesadas en poder resolver la situación problemática? Y si yo planteo el proyecto, ¿qué conflictos puedo tener? ¿No es cierto? No hay que olvidar que cualquier proyecto se desarrolla dentro de una organización y que como toda organización, es definida por el conflicto. Todas las organizaciones de todo tipo, de toda naturaleza, desde las más nucleares como son, por ejemplo, la familia, hasta las organizaciones de las grandes urbes, de las ciudades, de los países, qué sé yo, y todo lo que hay entre medio, ¿no es cierto? En todas las organizaciones ocurre algo permanentemente, que es el conflicto. Y el conflicto es la manera en que nosotros nos vinculamos para poder avanzar, para poder desarrollarnos. Siempre, y hay conflicto porque hay intereses, todos legítimos, por cierto. Entonces ahí hay que hacer un análisis también de eso, o sea, de qué manera esto puede conflictuar al resto de la sociedad. A lo mejor los profesores de lenguaje, por ejemplo, pueden ver con malos ojos que se haga una intervención en el área de la matemática, porque no sé, podrían pensar, estoy inventando, que hay una suerte de entrega excesiva de recursos para un área que no es el área del lenguaje y que sí en el área de matemática. Es decir, otra vez estamos haciendo esfuerzos por matemática, sin embargo nosotros el lenguaje que tenemos buenos indicadores y que vamos sostenidamente avanzando, no nos prestan recursos o esfuerzos para mejorar nuestra acción. Eso puede ser también un conflicto, ¿no es cierto? Entonces hay que mirar los conflictos también. Cuando uno quiere conocer una organización, lo que tiene que mirar en particular
son los conflictos que hay dentro de esa organización. Por cierto, en la misma lógica de los conflictos, uno puede mirar qué acciones se pueden realizar para minimizar, para atenuar este asunto de los conflictos. Satisfacer algunos intereses que son y lo vuelvo a reiterar, aquí no estamos en la lógica de que el conflicto es algo negativo, no, al revés. El conflicto es algo positivo, porque el conflicto muchas veces mueve a la organización. Y es más, siendo aún más radical, una organización que no tiene conflictos es una organización estanca, es una organización mediocre, una organización o muerta, si ustedes quieren, en donde las cosas ocurren sin que ocurra nada. Una organización que no tiene vida, que las organizaciones vivas tienen conflictos, por cierto, tienen conflictos, y tienen muchos conflictos. Lo importante es saber cómo administrarlos, por cierto, porque si no se administran bien, los conflictos pueden terminar destruyendo la organización. O sea, no se puede llegar a ese extremo, pero sí se puede llegar a tener, digamos, o sea, pero sí se debería tener intereses contrapuestos y esas cosas, porque eso ayudan a mejorar. Bueno, entonces en el análisis de los involucrados, básicamente vemos beneficiarios, roles, intereses y poder y posición de cooperación o de conflicto con el proyecto. Entonces, con todo esto en la cabeza, con todo este análisis, uno pasa a la siguiente etapa del proyecto. Todo esto, por cierto, en la medida que sea una construcción lo más amplia posible, tiene mejores posibilidades de hacer buenos análisis. ¿Una persona sola puede hacer un buen análisis? Sí, podría, pero ¿cuándo hay más garantías de que ese análisis sea correcto? Cuando hay más personas involucradas. ¿Ah? Entonces, como parte, este análisis puede ser parte de la fase diagnóstica también, puede ser una entrevista grupal, en donde se hacen todo este tipo de preguntas, se sondean todas estas cuestiones. Puede ser parte de un análisis cualitativo, que tenga como eje una entrevista grupal, o un focus group también puede ser. Ahí hay que ver cuál de las dos cosas convendría, si hacer un focus group o hacer una entrevista grupal. Como sea, esto se puede hacer así, digamos. O sea, y hay técnicas también. O sea, uno puede hacer una reunión también, una discusión socializada, con técnicas que permiten a grupos grandes obtener conclusiones, o sacar conclusiones, o mostrar conclusiones para un problema o para una definición. Entonces, mientras mayor sea la participación, más posibilidades de éxito tiene esto. Y en particular en la escuela, cuando digo participación, siempre estoy pensando en los docentes, en los profes y las profes. Recuerden la teoría que dice que cuando vimos el tema del cambio, el mejoramiento y la innovación, que las garantías de éxito de cualquier proyecto de innovación, las mejores garantías están cuando los profesores son el motor. Si no, las cosas se hacen más dificultosas. Bueno, entonces, con todo esto, cuando tenemos ya un análisis de los involucrados más o menos hecho, tenemos un mapa más o menos planteado, y con la ayuda quizás también de los elementos cualitativos y cuantitativos, vamos a definir nuestro problema central. Y aquí hacemos el análisis del problema. Entonces, a partir de toda esta reflexión y todo este razonamiento, lo que viene es la definición del problema central, o sea, lo que vamos a abordar, utilizando todas las herramientas que tengamos disponibles para utilizar. Entonces, y este problema central es la situación que se va a abordar dentro del proyecto. Por lo tanto, esto es súper importante. Esto es muy importante y que nace de toda esta reflexión.
Esto se puede hacer a través de una lluvia de ideas también, en un proceso participativo. Y se pueden seleccionar, se pueden establecer prioridades y todo lo que ustedes quieran. O sea, una vez que uno define esto, para la caracterización y como también como parte de la fase diagnóstica, yo puedo definir los efectos que tienen la existencia de este problema central. O sea, en el fondo es la reflexión ya. Si yo tengo esta situación problemática, por ejemplo, que el rendimiento de los estudiantes de séptimo básico en la asignatura de geometría es deficiente. ¿Qué efectos tiene eso? ¿Qué efectos tiene inmediato? La existencia de ese problema, ¿qué me genera? Y ahí uno puede empezar digamos, a señalar, a partir también de una conversación, de una socialización y qué sé yo, de cuáles son los efectos que tiene la existencia de ese problema. O sea, por ejemplo, puede ser, primer efecto, mal rendimiento en las pruebas estandarizadas, por ejemplo. Puede ser mal rendimiento a futuro, porque van a tener una mala base para los temas que vienen posteriormente. Otro efecto que puede ser que, si yo no sé, el prestigio de la institución se puede ver dañado porque los estudiantes no consiguen los aprendizajes esperados. Puede haber deserción de estudiantes, ¿no es cierto? Porque los padres consideran que no se están alcanzando adecuadamente los objetivos que los padres esperan que se consigan en la institución, y así puede haber rotación de personal docente, o ya, bueno, y así todos los efectos que a uno se le pueda ocurrir. Como segunda parte, también se analiza cuáles son las causas que permiten que ese problema exista. ¿Por qué? Aquí se hace la pregunta, y esto es una pregunta de estructuración lógica. ¿Qué es lo que está ocurriendo que permite que este problema exista? Las causas. Causa 1, causa 2, causa 3, las que nosotros no nos imaginemos. Pensando en el problema central, o sea, yo defino mi problema central y digo cuáles son los efectos que tiene la existencia de ese problema central y cuáles son las causas que están permitiendo que este problema, o que están provocando o suscitando este problema. Aquí entramos en el análisis lógico. Causa-efecto. Porque existe esto. Causa-efecto. Entonces, ahí hacemos un análisis de causas. Esta parte también del análisis de causa es clave, es importantísimo, porque si yo soy capaz en la formulación del proyecto de efectivamente encontrar las causas, yo puedo mejorar lo que quiero mejorar, porque lógicamente, si A genera B, entonces si yo elimino A, deja de existir B. O sea, si elimino una causa, deja de existir el problema. Ahora, como los problemas normalmente son multicausales, yo tengo que establecer más de una causa. En educación nada es monocausal, todo es multifactorial. Por lo tanto, yo tengo que definir la mayor cantidad de causas posibles para mi problema central. Entonces, el problema central, y lo podemos enunciar de la siguiente manera, es una proposición en sentido negativo, que define una situación que no es satisfactoria. El problema central no es una declaración teórica, el problema central no es una declaración ambigua, el problema central es algo concreto, es algo que existe, que es evidente. ¿En qué sentido que es evidente? En que se puede evidenciar. Yo cuando digo el rendimiento en matemática de los estudiantes de séptimo básico, no estoy hablando en potencial, estoy hablando en presente, algo que existe, que está allí y que yo lo puedo mostrar. ¿Cómo lo puedo mostrar? Bueno, mostrando en las estadísticas, mostrando las evaluaciones, mostrando las pruebas estandarizadas, lo que sea, que me evidencia este problema que está allí, que no es una elaboración teórica. Además, yo tengo que, evidentemente,
definir un problema que sea importante, por cierto, en el sentido de que ese problema afecta a un grupo importante, tanto cualitativa como cuantitativamente. O sea, yo no estoy hablando de que el nivel digamos que los problemas de aprendizaje están en 2, 3 o 4 o 5 alumnos. Estoy hablando de un conjunto importante de estudiantes. O sea, el 80% de los estudiantes tiene un rendimiento inferior a 6. O sea, es un grupo, un grupo importante. Por lo tanto, el problema es importante. Eh, y también porque existe, ¿no es cierto? Como ya lo dijimos, no es algo potencial. Ahora, el término de árbol de problema viene de la configuración, digamos, comparativa con un árbol, así tal cual lo escuchan. Eh, la, la- la, mm, la metáfora aquí, no sé si metáfora es la palabra adecuada, pero de lo que se trata de definir es lo siguiente. Yo tengo un árbol y las partes que forman un árbol son la parte central, digamos, que es el tronco, y desde el tronco sale el follaje del árbol y bajo el tronco están las raíces del árbol. Entonces, haciendo una analogía con este árbol, el problema central es el equivalente al tronco del árbol, porque dado que tenemos un problema central, ¿no es cierto? Este tronco del árbol, ¿no es cierto?, sostiene el follaje. Y si el tronco del árbol es un tronco robusto, vamos a tener un follaje robusto. O sea, la existencia de este tronco y sus características me determina el tipo de follaje que tengo acá. Y a su vez, y asimismo, la existencia del tronco está determinada por las raíces. De tal manera que son las raíces lo que podríamos decir que es la principal causa de que tengamos un tronco robusto o un tronco no robusto, como sea, o sea, que define las características del tronco, y las características del tronco también definen las características del follaje. De tal manera que, como un árbol, el problema central vendría a ser el tronco del árbol. El follaje del árbol son los efectos del problema central, o sea, los efectos del tronco. Y las causas del tipo de tronco que tenemos, o sea, las causas del problema central están acá abajo, en las raíces del árbol. Entonces yo, usando la analogía del árbol, yo voy a hacer una eh, jerarquización, una segmentación, una definición de los problemas que tengo y cómo se articulan dentro de mi institución. De tal manera que yo puedo decir, mire, yo tengo un problema central, que es esto. Aquí tengo un problema central. Y este problema central o la existencia de este problema central genera efectos. Aquí, un conjunto de efectos. Que todos juntos tienen un efecto final, ¿no? En el caso del rendimiento en matemática en séptimo básico, el efecto final puede ser que el colegio no está siendo un colegio efectivo. O sea, que el colegio no está alcanzando los estándares necesarios como para que los estudiantes, como que los estándares necesarios que me certifiquen adecuadamente que los estudiantes están realizando un buen proceso de aprendizaje. Y, eh, digamos, y este problema central existe porque tengo causas. Causa 1, 2, 3, 4, 5 en este modelo. A su vez, cada causa tiene un conjunto de causas que le son secundarias, ¿no es cierto? Para la causa principal 1 tengo todas estas causas secundarias o subcausas, como quieran llamarlas. Para la causa principal 2 tengo todo esto, causa principal 3 todo esto y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce el árbol de problemas. Yo aquí enuncio mi problema central. Desde la lógica de la construcción a partir de la definición del problema de la innovación, desde la lógica que vimos, que analizamos la semana pasada, qué sé yo, de la triangulación de métodos cuantitativos, cualitativos y además de un FODA, yo puedo a partir de eso definir mi problema principal y ponerlo acá como problema central. Pero con esto yo puedo hacer un enriquecimiento notable de mi problema central, porque no solamente tengo el problema central, sino que tengo causas principales que son a su vez problemas.
que están en la base de la existencia de este problema. O sea, yo aquí lo que hago es amplificar el diagnóstico significativamente y defino causas secundarias para cada una de las causas principales. Entonces yo aquí hago una cosa diagnóstica mucho más fuerte, mucho más robusta. Ahora bien, aquí yo les voy a mostrar un esquema de esto, digamos. Esto es un árbol de problemas que se diseñó hace un tiempo atrás en una actividad que a mí me tocó realizar en una escuela en particular. Luego de mucha conversación, esto se hizo con el equipo directivo de un colegio o de un liceo dentro de Santiago, en la comuna de Santiago. Entonces, luego de muchas conversaciones y sesiones y análisis y todo lo demás, se estableció lo siguiente. Se estableció que el problema principal en ese colegio es el no cumplimiento de roles colectivos y funcionales. Esto está en el ámbito de la gestión, pero en todo caso el tipo de construcción es la misma. Entonces, ¿qué se dijo de esto? Como en la institución no existe un cumplimiento de roles colectivos y funcionales, esto tiene como efecto todas estas cosas que están arriba. Que no hay problemas disciplinarios, se genera un mal clima laboral, no se cumplen las metas y objetivos institucionales, hay bajos rendimientos académicos, y además se genera una sobrecarga de trabajo. Todas estas cosas se determinó que podían generarse por esto que está acá, que es el no cumplimiento de roles colectivos y funcionales. Ahora, pregunta siguiente, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué genera o qué está generando este no cumplimiento de roles colectivos y funcionales? Bueno, se identificaron las siguientes causas. Ahí está. Primero que todo, un déficit de la gestión directiva. Segundo, una falta de visión colectiva de los componentes de la institución. Tercero, un incumplimiento de labores propias del cargo. O sea, estas tres cosas en su conjunto y combinadas me está determinando esto que es un problema fundamental. Ahora, como existe déficit de la gestión directiva, no hay cumplimiento de roles colectivos y funcionales, tengo problemas disciplinarios, o tengo problemas de clima laboral, o tengo sobrecarga de trabajo, o tengo bajo nivel de rendimiento. Entonces, esto es una cosa que va subiendo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto apunta a esto y esto apunta a lo demás arriba. Ahí hay una estructuración lógica. Ahora, en el caso del déficit de la gestión directiva, se definió que existen por lo menos dos cosas secundarias. Una es la falta de definición de responsabilidades, o sea que dentro del equipo de la gestión directiva no hay una correcta definición de las responsabilidades y además que no hay un adecuado control de seguimiento de las tareas. O sea, la dirección no sabe exactamente cuáles son las responsabilidades que no están no están debidamente dibujadas, o sea que hay como zonas grises o hay como ámbitos en que se superpone una persona respecto de la otra, en fin. Y además que cuando se proponen hacer cosas, la gestión directiva no hace seguimiento de lo que se propone. O sea, se dice, mire, por favor, yo necesito que se hagan estas cosas y, y se da por sentado que las cosas ocurran. Y todos sabemos que no necesariamente es así. Algunas veces no ocurren las cosas. Entonces no hay un control ni seguimiento. Respecto de la falta de visión colectiva, se diagnosticó que esta falta de visión colectiva tenía que ver vinculada con una falta de trabajo interdisciplinario. No hay trabajo por departamentos, que no hay horarios comunes entre los profesores y profesoras, y que hay una falta de coordinación del equipo directivo. Y que todo esto genera una falta de visión colectiva. Y respecto de los incumplimientos labores propias de los cargos, se diagnosticó de que no hay manuales de procedimientos,
o sea, las personas no saben cómo hacer su trabajo o no tienen clara lo que se espera de su trabajo. eh, Hay falta de reconocimiento del rol de la autoridad, o sea, las personas no respetan lo suficiente a la autoridad y que hay una percepción de impunidad ante la falta. Es decir, que una persona puede dejar de hacer lo que se espera que haga y a esa persona o para esa persona no hay ninguna consecuencia. Y esto es una percepción de impunidad. Entonces, todo esto se construyó como un análisis que sirvió para hacer un diagnóstico profundo de la situación que estaba ocurriendo en esta institución y que las personas que participaron en esto, por cierto, yo fui solo un facilitador, definieron como lo relevante, como que estas cosas había que atacarlas y había que enfrentarlas. ¿Cómo vamos? He hablado mucho. ¿Qué les parece? ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo con la idea? Profe, Sí, adelante, por favor. lo que me surgió la duda, ¿está bien que para construir el árbol de problemas yo lo escriba en función de carencias de? Que a veces me dicen que está bien o que está mal, entonces nunca lo he tenido completamente claro. Es que así como... Mira, el árbol de problemas es una construcción compleja. Entonces es difícil decir sí o no sin ver la situación que se está analizando. Así en frío, no sé. O sea, acá es que todo esto son carencias. Por aquí, por ejemplo, en este ejemplo que estamos mirando, dice no cumplimiento de roles colectivos funcionales como problemas centrales. Eso es una carencia, es una falta eso. Se puede plantear en esos términos. Ahora, si tú quieres utilizar o no el término carencia, puede usarse, no sé. Pero, pero yo no me atrevería a ser tan taxativo. Es que esto es una construcción, como te digo bien, es una construcción compleja. No significa que eso que sea complicada, sino que es compleja, que tiene muchas aristas, tiene muchas posibles entradas. Entonces, dentro de eso, yo no lo descartaría, pero tampoco lo pondría como una condición. No sé si me entienden. O sea, estoy un poco vago hoy día en las definiciones. Es como decir sí, no, pero sí, o sí, pero no. Pero no es ni esto ni todo ni esto otro, sino que todo lo contrario. Una cosa así. Pero no sé si me entiende. Sí puede ser, sí, perfectamente puede ser, pero no es condición necesaria. También puede ser de otra manera. Lo importante es que lo importante en esto es el entramado. Eso es lo importante, que sea coherente la construcción, ¿no? Que por cierto que el problema sea relevante, ¿no es cierto? En todas las dimensiones que hemos hablado, pero que además en la construcción posterior sea coherente en cada una de sus partes, ¿no? Que se sostenga. Jaime. Tal vez me adelante un poco, pero se define la causa y efecto, porque no sé si será que fueron a mi liceo, pero eh, finalmente, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cuáles son la toma de decisiones con de árbol de problemas para llegar a tomar decisiones ¿De qué hacer? claro? Sí, claro, para allá vamos, para allá vamos. Esto está está en la metodología, está en la primera parte. Y es la que yo le pongo mucho énfasis en esto porque es lo que tiene que ver con este curso en particular. Este no es un curso de marco lógico, es un curso de cosas que sirven para el diagnóstico. Entonces yo lo que pongo énfasis es en esta técnica, en esta parte que tiene que ver con la definición de problemas. Pero si tú te fijas en los manuales, yo te sugiero, Jaime, que veas los manuales que yo subí. Allí aparece la trayectoria completa, desde la definición inicial hasta el cómo se operacionaliza en la práctica, digamos, cómo se llega a la toma de las decisiones que tú esperas ver. No, pero insisto, y no lo veo completo porque este curso no se trata o sea, ocupamos esta metodología, pero no es un curso de la metodología, ¿no? Es el tema. Francisco. Sí, yo estaba pensando si esto está desde la óptica de la gestión. Por ejemplo,
si lo pusiéramos, voy a dar como una vuelta de tuerca. Si pusiéramos como problema central, desde, desde la óptica del currículum y la evaluación, los bajos niveles de rendimiento, por ejemplo, ¿dónde quedaría el no cumplimiento de roles colectivos y funcionales? ¿Quedaría donde mismo está, por ejemplo, bajos niveles de rendimiento? No, Si hacemos, no, es que tú me cambias el problema principal y cambia todo. O sea, si tú quieres ya, poner como problema principal el bajo rendimiento académico, borra todo lo demás. Lo ya. borras. Y se Se tiene que construye, hacer y se un construye todo. diagnóstico completo, claro. Claro, Ya. se construye todo. Pero algunas pistas. Uno podría poner acá como problema central el que estábamos mencionando todo el rato, el bajo rendimiento académico en la asignatura de matemática en primero medio en la unidad de geometría. Puede ser, ese es el problema central, ¿no? Ya. Y entonces uno podría decir, por ejemplo, que eso se puede explicar porque los profes no, por la ausencia de alternativas metodológicas. Claro. Esa puede ser una causa. O falencias metodológicas, como tú quieras mencionar. Otra causa puede ser en mal manejo del clima de aula, por ejemplo. Otra causa, ¿cuál puede ser? Que tenemos tenemos un problema de arrastre, o sea que el problema puede estarse originando también porque, ¿cómo se llaman los subsumidores anteriores? O porque hay un problema de articulación con los niveles inferiores, ¿no? Anteriores, claro. Claro, o sea, hay una poca De base, articulación, entonces, con problemas de base, de base de conocimiento, ¿no es cierto? Ujú, Por inventar tres causas. Entonces ujú. ahí yo voy dibujando las causas para este problema que es el rendimiento académico en matemáticas. Material didáctico puede ser otra causa, también puede ser. Entonces yo las descubro, o sea, no las invento, las diagnostico. O sea, si en el fondo Ujú. esto es diagnosticarla. Y el diagnóstico va a ser más certero, y esto nunca me voy a cansar de decirlo, mientras más personas estén involucradas, porque son Sí. personas que pueden tener distintas visiones, distintos ángulos para poder enfrentar esto. Hay Ahora, algo, igual, sí, igual dale. hay algo que me llama la atención, bueno, a propósito de la lógica, que son temas que uno toca en filosofía, eh, que es esta idea de la sobrecarga de trabajo Mm, en relación con, porque para mí sería como una inferencia inductiva. Eh, ¿En qué sentido? Porque si hay ausencia de trabajo por departamento, ¿por qué podríamos caer en una sobrecarga de trabajo? O si hay una falta de horario común, por ejemplo. es que míralo desde abajo, míralo desde acá hacia arriba. Aquí ¿Ya? el tema central es que no se cumplen los roles, ¿Ya? ¿no? ¿Y cómo se produciría una sobrecarga de trabajo, por ejemplo? Porque al Al- final no sabes qué hacer y haces todo. Cosas así. no, porque hay personas que no hacen la pega Y y, ya, y otras personas que asumen la pega de otros. ya. Es en el fondo, eso es lo que se analizó. O sea, y esto está pensado no solamente para los docentes, sino que está pensado en el conjunto de la institución. No sé, yo tengo tres personas en UTP, por ejemplo, y hay una que no funciona, entonces las otras dos tienen que hacerle la pega al que no está funcionando, porque la pega tiene que salir. Entonces ahí se produce, porque no hay un cumplimiento de roles, se produce que hay sobrecarga. Un poco por ahí va la lógica de este análisis. ¿Ah? Pero mira, yo te invito, Francisco, a no quedarte tanto en esto, porque esto es solo un ejemplo. Aquí lo que me interesa destacar más es la lógica de cómo funciona esto para arriba y para abajo. En todo caso, yo en algunos de los trabajos que vimos la semana pasada había, no sé si alguien se acuerda, que había una matriz de marco lógico. ¿Alguno de ustedes les tocó ver en sus trabajos matriz de marco lógico? A Sí. nosotros con Cintia nos tocó ver el árbol. No sé si se acuerdan, porque Ya, pues, ¿de quién era? que lo mostramos sobre perspectiva de género. Y ella tenía este mismo árbol, es la tesista. La Camila. Ya, espérate, voy a Claro, ver si lo encuentro acá. Si me dan un minuto para... Ese está como- orientado hacia currículum, que puede ser
un ejemplo más pertinente para... A ver, está en la página 21 de su tesis. Sí, sí, estoy abriendo acá el de la Camila Navarro. Ya, aquí vamos a ver este árbol de problemas. Entonces tú dices que está en la página 21. Puede ser un poquito más. El 21 del ahí. Aquí está el árbol de problemas. Antes, ¿eh? Aquí está el Ahí. árbol de problemas. Se ve, ¿no es cierto? Sí. O sea, sí. Ahora está muy grande, pero bien. Bueno, aquí está el problema de este trabajo, y que es más contingente a ustedes. ¿Lo alcanzan a leer? Pues estoy viendo que la Caterina se está casi subiendo arriba de la pantalla para poder verlo. Tienes que poner la lupa, Caterina. Ya, entonces, ¿cuál es el problema principal? Carencia de adaptaciones curriculares y estrategia metodológica con perspectiva de género en las prácticas de enseñanza de las y los profesores de la Escuela Croacia. Este es el problema principal que ella detectó con todos los instrumentos que usó para detectar esto. Ella cree que esto tiene como consecuencia o como efecto una equidad de género en cuanto a oportunidades de aprendizaje. Una equidad de género en oportunidades de aprendizaje. Y esto que puede sonar medio extraño, y que a lo mejor a ustedes no lo... digamos, yo tengo un ejemplo para esto, y que son los sesgos de género en la enseñanza, muchas veces que tenemos los profesores, o que se ha dado en la historia, no sé si ahora se da con fuerza, pero se ha dado en la historia, respecto de los estereotipos de género. En áreas como, por ejemplo, la matemática. De hecho, ahora estoy dirigiendo una tesis de pregrado que tiene que ver con los estereotipos de género en la enseñanza de la matemática. Cómo a través del ejemplo o cómo a través de la acción docente, sin que sea esto, por cierto, buscado por el docente, yo no estoy aquí poniendo intencionalidad, sino que simplemente es la respuesta cultural a una cuestión que tiene que ver con una cuestión muy simple. Las matemáticas son para hombres, o cuestiones que las mujeres eh, están más aptas o tienen más habilidades para cosas que no tienen que ver necesariamente con la matemática, sino que tienen que ver para otras cosas. Por ejemplo, un puro dato, los rendimientos Sims en matemáticas, la brecha entre hombres y mujeres existe y persiste en el tiempo. La brecha entre rendimiento en matemáticas entre hombres y mujeres en las pruebas de selección universitaria existe, no es una evidencia, está allí. O la matrícula en la universidad en carreras asociadas a las matemáticas, las carreras STEM, o sea, las carreras de la ciencia y de la tecnología. La brecha es enorme, el 80% de la matrícula en esas carreras son hombres, el 20% de la matrícula en esas carreras son mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿existe o no existe este problema? Bueno, según la Camila, la carencia de adaptaciones curriculares con perspectiva de género puede potenciar esto, inequidades, porque no hay una perspectiva de género. ¿No se entiende? Ella lo ve como un efecto. Después dice, y también inequidad de género en los resultados de pruebas estandarizadas. Ahí tienen dos efectos para una causa. Ella, ¿qué es lo que establece ella? Que esto se explica o esto es generado, aquí las flechas están al revés, aquí la Camila se equivocó, estas flechas deberían apuntar hacia arriba y no hacia abajo. Esto es para arriba, porque esto que está acá genera esto que está acá. Entonces, falta de formación en cuanto a una educación con perspectiva de género. Aquí falta de formación. Ella dice que la carencia de adaptaciones curriculares vinculadas a la perspectiva de género se produce porque los docentes no tienen la suficiente preparación en temas vinculados al género, a esta cosa del género. Dice que no hay estrategias metodológicas y curriculares para planificar con una perspectiva de género. El colegio no se preocupa de esto. No hay estrategia de este tipo. No hay. Y lo otro es falta de dirección, apoyo curricular en cuanto a la realización de clases con perspectiva de género. O sea, aquí no hay. O sea, aquí ella plantea tres situaciones son causas para este problema que ella define como el problema principal ¿cómo se llama? De su trabajo de titulación. Creo que este ejemplo es bastante bueno para situarnos ya
en la lógica ocupando una cuestión que tiene más que ver con la mención. ¿Qué les parece al resto? ¿Les, ¿le hace sentido o no? Aquí estoy viendo, ¿a quién estoy viendo? La Cintia, la Javiera, la Catherine, Natalia, y los que no veo, Felipe, Ignacio, Lorena. ¿Ningún comentario? Fue un comentario en el tema de la planificación del ejercicio que estamos viendo recién. Decía una ausencia de planificación de género. La propuesta es generar una planificación, no entiendo cómo lo dice, ausencia de estrategia metodológica y curricular para planificar una perspectiva de género. Con perspectiva de género. Para ver con Pero una está pensado perspectiva. ¿pero eso está pensado en matemática o está mirado en otro? No, esto no está, así como está planteado este problema, está planteado en términos generales, no para la matemática. Yo puse el ejemplo de la matemática con el tema de género, lo puse nomás, pero como está planteado esto no va para allá. Ahora, yo la verdad es que tampoco me acuerdo cómo se resuelve esto, o sea, la verdad que aquí la tesis el otro día la analizamos a partir de lo que hicieron los chicos, pero si tú quieres saber cómo lo resuelve o cómo lo pretende resolver este proyecto, este problema en particular, habría que leer el trabajo completo. Porque estoy trabajando. Con planificaciones. Perdón, Cintia, sí. Hola a todos y a todas. Sí, Camila especifica ese tema o lo ejemplifica mediante las acciones de las planificaciones en clases. Y también aborda dentro de la tesis el tema de las asignaturas como matemática o ciencia, el rango que hay, en cuál diferencia el género. Y cómo también el profesor tiene que crear estrategias de participación para ambos, con niñas y niños. Así es. Bueno, lo que pasa es que sí, dale. Lo que pasa es que estoy trabajando con la Universidad Alberto Hurtado, porque ya lo he mencionado varias veces, soy del área TP y el área industrial, y se hizo una investigación que dice, esto no es para ustedes, o qué hacen aquí, se llama la investigación, en el área TP. Y ahora hay una que dice, abriendo nuevos caminos, entonces se está haciendo todo un análisis con empresas en el área industrial para la asignación de mujeres y no para puestos de mando medio, sino que jerárquicos. Está Komatsu, está Phoenix, para nombrar empresas de alta envergadura de la minería. Entonces me gustaría ver ese proyecto porque como que se junta un poquito con esto. Solo para leerlo, ¿no? Bueno, búscalo en la página web o sea, si quieres te lo puedo mandar, mándame un correo y te lo mando de vuelta. El trabajo de Camila. Yo no tengo problema, ¿no? Es público. Te lo puedo mandar yo, si quieres lo puedes buscar en el depositario de trabajo de grabación de años anteriores que está en la página vamos a llevarlo al canal. ¿Cómo? No escuché. Parece que a alguien se le abrió el micrófono, profe. Sí, parece que sí. Perfecto, ya. Está en el depositorio, o sea, en el repositorio de trabajos de años anteriores. Así que también lo puedes conseguir ahí. Pero mándame un correo y yo te lo mando de vuelta sin ningún problema para que puedas encontrar ahí alguna pista de cómo se resuelve esto. Ya. Entonces, seguimos con este tema. ¿Nada que abordar, nada más? ¿Ningún otro comentario? Sí. Profe, ¿cómo transformo los efectos en objetivos? ¿Cómo de qué? Perdón, no te entendí. ¿Cómo transformo finalmente los efectos del problema en objetivos? Para allá vamos ahora. Eso es lo que viene. No me presiones, Natalia. Vamos para allá. Ya. Entonces, seguimos. La tarea que continúa con este trabajo, con esta técnica, es la de convertir esta situación de árbol de problema en un árbol de objetivos. Algunas veces se dice que el árbol de problema lo que nos plantea es una situación negativa,
por decirlo de alguna forma, usando la analogía con la fotografía. Y de lo que se trata es de plantearlo en positivo, o sea, de cambiar el tono, pasar de la problemática, o sea, pasar del problema a la propuesta, pasar de la denuncia al anuncio. Es decir, yo aquí ya tengo más o menos tipificado qué es lo que tengo, qué es lo qué es lo que tengo que hacer. Entonces ahora paso a resolver. Entonces, para eso se usa el análisis de objetivos, que permite ahora ya no preocuparnos de lo que existe en este minuto, sino que ocuparnos de lo que yo quiero que exista, de lo que yo quiero que ocurra, y que está en la base en el fondo, es hacer todo lo que sea posible para resolver el problema principal. Recuerden que estamos metidos en la resolución del problema principal. Eso es lo que nos convoca en este esfuerzo. Entonces consiste en convertir los estados negativos en soluciones, expresadas en términos positivos. Entonces, este trabajo se traduce en lo siguiente: los problemas del árbol de problemas en objetivos. ¿Cómo opera esto? Opera de la siguiente manera. Siguiendo con el ejemplo que yo les traía, si ustedes recuerdan, el problema principal era la ausencia de roles colectivos, de roles y funciones colectivas. Entonces, el problema principal se transforma en algo positivo a través de esto. Lo que hay que hacer es mejorar el cumplimiento de roles colectivos y funcionales. Esto pasa a ser mirado desde el punto de vista positivo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque de esta manera vamos a mejorar la disciplina, vamos a tener un mejor clima laboral, vamos a cumplir metas, vamos a tener buenos rendimientos, niveles de rendimiento académico, y vamos a tener una carga de trabajo entre las personas que va a ser adecuada. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir eso? Bueno, primero vamos a mejorar la gestión directiva, porque aquí teníamos diagnosticado que teníamos un déficit del equipo directivo. Entonces, vamos a mejorar la gestión directiva. ¿Cómo vamos a mejorar la gestión directiva? A través de la definición de responsabilidades y un plan de seguimiento de tareas. Después vamos a suscitar una visión colectiva, ¿no es cierto? Y ya no vamos a tener una visión que no sea colectiva, sino que vamos a suscitar una visión colectiva. ¿Y cómo queremos conseguir eso? Vamos a diseñar un plan interdisciplinario, calendarios de reuniones por departamento, adecuación de los horarios y calendario de reuniones del equipo directivo. Y vamos a mejorar la creación, el cumplimiento de labores del cargo, porque vamos a hacer un manual de procedimiento, vamos a hacer un organigrama y vamos a crear un código de buenas prácticas. Entonces aquí en el árbol de objetivos yo tengo las herramientas y los elementos como para partir de la acción que estoy proponiendo por acá, voy a cumplir esto que está acá y voy a arreglar esto que está acá. ¿Cuál es la lógica de esto? Todo lo que tengo acá como subcausa en el árbol de problemas aquí se transforma en acciones. Y estas acciones me van a permitir revertir esta causa. Las acciones de acá me van a permitir revertir esta causa. Y todas estas acciones me van a permitir revertir esta causa. Y como yo revierto las causas, ¿no es cierto? Lógicamente se me revierte el problema. Y como se me revierte el problema, se me revierten los efectos. Esa es la lógica de esta metodología. Profe, Javiera, te escucho. pero estas son sí o sí acciones, no tienen nada que ver como con desglosar en la raíz los objetivos específicos. Es que los objetivos específicos son estos. Claro, entonces serían los objetivos específicos, que como dijo acciones, como que Lo de acciones es lo que está tiene que abajo. estar redactado como objetivo específico abajo y ahí se desglosan las acciones. Exactamente. Exactamente. Yeah. Esa es la lógica. Se muestra por la siguiente lámina. Aquí tengo la lógica. Esto que está acá es el árbol de problemas. Tengo el problema central, efectos, causas, subcausas, en fin. Entonces, desde el árbol de problemas yo saco el problema central y en el árbol de objetivos lo transformo en el objetivo general de mi proyecto.
ahí lo transformo. Las causas principales se transforman en objetivos específicos de mi proyecto. Y todas las subcausas que están amarradas a las causas principales son las actividades o acciones que yo tengo que desarrollar. Ahora, en el análisis de las subcausas, pues yo puedo poner más acciones que subcausas, pero la subcausa me lleva, me genera una idea de las acciones que tengo que realizar. Entonces, a partir de las subcausas o las subcausas, como ustedes quieran, pueden ser las dos cosas, una u la otra o las dos juntas, yo determino y defino las acciones. Entonces, de esta forma yo paso de un estado que se puede denominar como un estado problemático a un estado que es una propuesta, ¿no es cierto? Esto que está acá es el proyecto, lo que está en el árbol de objetivos. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo lo que les voy a pedir que hagamos a partir de la siguiente sesión, hagamos a partir de ahora, para que lo veamos en la siguiente sesión, es construir un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Eso es lo que vamos a hacer. En grupos de a 3 personas si quieren, de 2 o de a 3, ¿no es cierto? Entonces en grupos de a 2 o de a 3, la idea es que ustedes escojan un problema, ¿no? Lo conversen, lo analicen, lo justifiquen, que puede ser extraído desde la experiencia, desde la realidad que ustedes perciben en sus instituciones escolares. En alguna pueden tomar una como caso y como ejemplo, y a partir de esa realidad construir un árbol de problemas, ¿no? Entonces, la idea es del taller es la que está acá. Esto es lo que está puesto en la plataforma, si ustedes lo quieren ver con más calma acá, pero en realidad es bastante lógico, o sea, bastante corto. Entonces, la idea es que a partir de todo lo que hemos visto, apuntes, PPT, clase y todo lo que ustedes quieran, es desarrollar este taller que tiene como objetivo de aprendizaje básicamente aplicar la técnica marcológica en un proceso diagnóstico para un proyecto de innovación. Es aplicar la técnica del marcológico, es el proyecto de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un grupo de 2 o 3 personas, construir un árbol de problemas para una situación definida en consenso. Ustedes definen. Juntan 3 y deciden, mire, vamos a trabajar esto. ¿Por qué? Porque sí. Ustedes verán ahí por qué. Entonces, presentar al curso, ¿no es cierto?, el árbol de problemas asociado a la situación problemática. Esto lo vamos a hacer el miércoles. La idea es que el miércoles todos los grupos presenten su árbol de problemas, ¿no? Y entre todos vamos a comentarlo, lo vamos a apoyar y qué sé yo. Ojalá de aquí el miércoles lo tengan hecho. Eso es lo ideal, para que esto funcione más o menos bien y alcancemos, porque solamente tenemos 3 sesiones para esto. Es que lo puedan hacer. ¿Mm? ¿Sí? ¿Para este miércoles, profesor? ¿O para, ¿Sí? No, para este miércoles? Claro, Ya, para okay. la próxima sesión. Ahora, digamos, esto es... Todas estas cosas están sujetas ¿cómo se llama? A mejora. Yo no aspiro a que a la primera sea un árbol perfecto, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que es fundamental que lo hagamos así para la próxima semana, para los efectos de que entre todos lo vayamos construyendo. Aquí yo quiero una construcción colectiva de esto, ¿no? Y vamos ahí, y a partir de esa visión, cuando ya tengamos visto todos los árboles de problema, que están más o menos bien, más bonitos, qué sé yo, vamos con los árboles de objetivo, que lo podemos hacer en la misma sesión del miércoles. Y ahí nos podemos dividir por grupos, y cada grupo trabaja su árbol de objetivo y lo une, qué sé yo, y lo monta. Y después construir lo que se llama esta matriz que está acá. En realidad es una matriz muy sencilla, que básicamente a partir de los componentes u objetivos del proyecto, definir acciones que van a estar en las subcausas. Entonces, esto viene todo del árbol de problemas, y una pequeña descripción de la acción, que es lo que se va a hacer. Acá yo puse 5 acciones, 3 componentes, pero pueden ser 3 acciones para cada componente, o pueden ser 5, 6, 7, 10 acciones, da lo mismo.
Aquí yo solamente puse esta matriz para poder, digamos, construirla, o sea, para que la agarren de acá. Esa es la tarea. Esa es la tarea, hacer esto en la próxima, a partir de la próxima sesión. Ahora, como para ir cerrando, me interesa agarrar una idea aquí de lo que estamos viendo. Bueno, esto lo podemos ver después. Acá tengo la matriz. Esto es lo que me interesa. ¿Cómo opera esto? Para que vean la historia completa. Desde el árbol de problemas, ¿no es cierto? Yo tengo el problema central. En el árbol de objetivos se transforma en el objetivo general de mi proyecto de innovación. Y en términos de la matriz de planificación que plantea el marco lógico, y esto solo lo voy a mencionar, esto se denomina el propósito del proyecto. Desde el árbol de problemas yo tengo los efectos, que en el árbol de objetivos se denominan logros esperados, y se constituyen en el fin del proyecto. El fin es como la meta a más largo plazo. En el árbol de problemas tengo causas, y cada causa se transforma en el objetivo específico en el árbol de objetivos. Y el objetivo específico en la matriz de planificación del proyecto del marco lógico se llama componente. Y en el árbol de problemas yo tengo subcausas que pasan a formar parte de las actividades o acciones que yo voy a desarrollar en el proyecto y que así se denominan en la matriz de planificación del marco lógico. Entonces, dicho eso, aquí, digamos, al tiro, pensando en eso es que, digamos, está diseñada esta matriz, donde las componentes son los objetivos específicos del árbol de objetivos y las acciones nacen o son de las subcausas. Y esta descripción es una descripción, una línea de qué se trata, para darle un poco más de contexto a la acción. Franco, dale, te escucho. Profe, con respecto a esa diapositiva de árbol de problemas, árbol de objetivos y matriz, cuando leí la matriz que usted dio de ejemplo, me dio la impresión de que fin, propósito, era como un solo elemento. Entonces yo, como tengo más de un logro, tengo que transformarlos en un solo fin, igual con los objetivos. No, pues los objetivos los objetivos no se transforman. Todas las causas, si tengo 5 causas, en el árbol de problemas, de objetivos voy a tener 5 objetivos específicos, y en la matriz voy a tener 5 componentes. Ahí no se sintetizan nada. Lo que Entonces pasa es que solo en el fin. Sí, solo por acá arriba, sí, se transforma en un fin, sí. Solo por acá arriba. Aquí hay que hacer una suerte de síntesis, de amalgama, para expresarlo de una manera. Pero por ahí va el tema. Eso pues, ¿qué les parece? Profe, Sí, escucho. estaba revisando el documento de los componentes de la matriz del marco lógico. Habla de meta, propósito, resultados y actividades. ¿En cuál matriz? ¿Cuál estáis viendo? En el documento que envió usted déjame que Ya, claro, manual del marco lógico. sí, claro, sí. Todo eso está en la matriz de planificación. Lo que pasa es que nosotros no vamos a hacer esa matriz ahora, porque escapa al alcance de este curso. O sea, yo insisto, este no es un curso de marco lógico. Yo aquí estoy planteando el usar el marco lógico para esta fase del proyecto, que es la fase de diagnóstico. Que se puede usar en todo el proyecto, sí, se puede usar. Si tú quieres tu trabajo tu trabajo de título, usas marco lógico para todo, por cierto, y no hay problema. Pero no es, esto está partido en etapas. La pregunta, profe, ¿sí? es que, por ejemplo, los componentes se transforman en ese documento en resultados. Los componentes. Me aparecen meta, propósito, resultado y actividad. Ya que No. usted pone fin, propósito, componente y actividad. No. Los propósitos están, o sea, los componentes vienen desde el objetivo específico.
Desde ahí vienen, ¿no? Es así, digamos. Los resultados tendría que ver. Lo que pasa es que yo adapto la terminología. En este minuto me pillaste así como medio en blanco. Tendría que mirarlo para darte una respuesta más certera. Pero lo que sí tengo claro es que desde las causas vienen los objetivos específicos y esos objetivos específicos forman parte de las componentes del problema. Eso es así. ¿Mm? Es la lógica de esta metodología. Claro, se puede asociar a resultados porque están vinculados con objetivos específicos. O sea, si me apuráis un poco, por ahí podemos encontrarle ¿cómo se llama? El encuadre. ¿Mm? Ya, ¿algo más? Ya, yo creo que por ahora es suficiente información, no los quiero atosigar con más cosas. Entonces, qué es lo que les pediría? Es que para la clase del miércoles traigan construido el árbol de problemas. Y aquí lo vemos, nos dedicamos un ratito a mirarlos. Bueno, ahí en grupo de A3, si somos, ¿cuántos somos en el curso? 20 y algo, o sea, van a ser como 8 grupos, algo por el estilo. Y nos damos tiempo para ver cada uno de los árboles y después nos vamos al trabajo para la construcción del árbol de objetivos en sesiones aparte, porque antes de pasar al árbol de objetivos hay que hacer bien el árbol de problemas, es fundamental que sea así, o sea, esta cuestión tiene que ser secuencial. Entonces construimos el árbol de objetivos, después en el mismo miércoles construimos árbol de problemas y rematamos el jueves con la matriz y ahí cerramos el curso. Este curso. ¿Les parece? ¿Estamos de Un acuerdo? asadito virtual. Sí, profesor, una pregunta para... Sí, ¿quién está hablando? Silvia. Entonces, sí, Silvia, cada grupo trabaja el árbol de problema en relación a que lo que nosotros queramos, algo puntual. Usted lo decide. Usted lo decide. Ya. En conjunto con quienes tú trabajes. O sea, tú decides con tu equipo, con tu grupo, qué problema les podría interesar resolver. O sea, a ver, me imagino la conversación de los siguientes términos. O sea, hay 3 personas en 3 escuelas distintas. Cada una de las personas dice, mira, en mi escuela esto, en mi escuela de lo más allá, en mi escuela de lo más acá. Definan cualquiera de las 3 escuelas. Y ahí definen el problema principal y de ahí hacen los efectos y las causas. No se angustien o asusten si es que no resulta a la primera. Esto en la primera aproximación esto no es trivial, pero después uno le va encontrando la vuelta y después fluye, ¿no? Hay que hacerlo con calma, hay que conversar harto del tema. Alguien levantó la mano, no sé quién. Juan Francisco parece que está levantando. No, es que era una pregunta sobre eso porque nosotros en el ramo de análisis y sistema educativo trabajamos igual 2 proyectos que tenían que ver desde nuestra realidad, entre comillas, sobre innovación educativa. ¿Ya? Entonces como que había pensado, en general trabajé con mi compañera del mismo colegio. ¿Me escucho o no? Ahora sí te escucho. Mira, que estoy teniendo un problema con el... Bueno, yo también. Pero con el Zoom. Lo que le estaba diciendo era que hicimos un trabajo relacionado con el contexto del colegio en que estamos. Sí. Entonces, desde ese aspecto, ¿podríamos tomar a lo mejor un ejemplo de ese trabajo para trabajarlo acá? Perfectamente. Perfectamente. Si ya tienen un problema definido, ocúpenlo. O no, hay que ser práctico. Si te dan un problema definido del ramo anterior, ocúpenlo y hagan la matriz, hagamos el árbol de problema con ese problema. No hay problema. Hagamos ese problema con ese problema, no hay problema, ¿no? Sonó bonito. Eso, gracias. Ya, no hay problema. Oye, tengo un problema con el Zoom, me responde, no sé si me están escuchando bien ustedes. Pero yo los veo a todos medio, no, tengo un problema acá. Ya, oye, entonces dejémoslo acá por hoy día.
y continuamos el miércoles con esta lógica y en esta dinámica de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, Sí, una consulta. dale. Que se han enredado algunos términos, pero es probable que en esta matriz de problemas también salgan temas que podrían parecer de gestión curricular, o sea, de gestión, digamos, y relacionarlos con el currículum. O sea, igual lo vamos a ver y ahí lo vamos a aclarar, porque Sí. No, mira, el problema tiene que estar vinculado con currículum o con evaluación. Tiene que estar vinculado. Ahora, eso no significa que no sea un problema que tenga que ver con gestión en el currículum o gestión en la evaluación, ¿no? Son cosas distintas. Pero el tema tiene que ser un tema de la mención. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, no sería correcto si tú propusieras, por ejemplo, una cuestión que tenga que ver con la gestión financiera. O sea, en tu tema, porque no tiene nada que ver con currículum y evaluación, o que tenga que ver con procesos de inducción de nuevas personas que ingresan a la institución. Tampoco tiene que ver. Pero si tú me dices ¿Perdón? Las 5 o las 7. ¿Cómo? ¿Aló? a alguien se le abrió el micrófono. Sí. Pero bueno, conversémoslo con los documentos en la mano, pues veamos qué sale. Veámoslo el miércoles a ver qué sale. Ya chicos, lo dejamos acá por hoy día, pues. Que estén bien y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profesor, nos vemos. Que estén muy bien. Chau. Chao. Chao, profe, gracias.